Enfermedades que se desencadenan por tener ovarios poliquísticos. El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno hormonal común en mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por su desequilibrio en las hormonas sexuales, que provoca un aumento en la producción de andrógenos y puede interferir en la ovulación. Uno de los signos distintivos del SOP son los ovarios agrandados con pequeños quistes en su superficie, visibles mediante ultrasonido. Los síntomas principales incluyen menstruaciones irregulares, exceso de vello facial y corporal, acné severo y dificultad para quedar embarazada. Este síndrome también se asocia con resistencia a la insulina, lo que puede desencadenar varias complicaciones de salud a su largo plazo. Entre las enfermedades relacionadas con el SOP se encuentra la diabetes tipo 2, ya que la resistencia a la insulina puede elevar los niveles de glucosa en sangre. También aumenta el riesgo de síndrome metabólico, una combinación de hipertensión, obesidad abdominal y alteraciones en los niveles de colesterol que incrementan la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. El manejo del SOP incluye cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio regular, además de tratamientos médicos personalizados para reducir los síntomas y prevenir complicaciones. Bien, y ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana, muy importante para que muchas mujeres sobre todo presten atención, y si quieren opinar también pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, ya lo saben, ¿verdad? 7893-7749. Les quiero presentar a la doctora Lilian del Carmen Orellana. Ella es ginecóloga y nos va a acompañar esta mañana para aclarar cualquier duda, ¿verdad? Sobre todo en este tema, doctora, de enfermedades que pueden desencadenar por ovarios poliquísticos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y como bien lo menciona en la nota, ¿verdad? Realmente una condición de salud muy común en las mujeres, ¿verdad? Y que no es solo de ver el tema de la menstruación no me viene bien o no voy a lograr embarazarme, sino que las consecuencias del ovario poliquístico a largo plazo. Definitivamente. Hablemos entonces sobre el ovario poliquístico. ¿Cuándo saber que es un diagnóstico certero? El ovario poliquístico es una condición metabólica, una condición hormonal, donde el ovario no trabaja como normalmente debería de trabajar. El ovario mes a mes debe madurar una estructura que se llama folículo, que es, por así decirlo, una bolsita que crece, se rompe y libera el óvulo, con el objetivo de la reproducción o la producción de hormonas. En el ovario poliquístico, este crecimiento folicular no se da de manera ordenada o de la manera que debe de realizarse, y se quedan alrededor del ovario, en la periferia del ovario, estos pequeños folículos sin crecer. Por lo tanto, la producción de hormonas no será de manera adecuada, el tema de la fertilidad también no se da de manera adecuada, y esto pues está asociado a diferentes condiciones. Dentro de ellas, trastornos metabólicos. Hay que descartar que la paciente no tenga un problema de tiroides, que no tenga elevación de hormonas como la prolactina, hay que ver que no haya resistencia a la insulina. Hacemos una serie de exámenes físicos, examen médico, y obviamente también un ultrasonido donde podemos evidenciar la presencia de estos folículos que no crecieron. Hablemos también de qué síntomas puede causar la presencia de esto. Pues realmente el síntoma principal son los trastornos menstruales. De lo que la paciente se queja es que ve menstruaciones no cíclicas, ¿verdad? Menstruaciones ya sea muy largas, periodos en que no viene la menstruación, sangrados intermenstruales. Algunas también se quejan de aparecimiento de acné o de exceso de vello, ¿verdad? En áreas donde usualmente la mujer no debe tener vello, porque también el ovario poliquístico está asociado a la elevación de hormonas masculinas llamadas andrógenos, que son las que producen este exceso de vello o este acné en las mujeres que padecen el ovario poliquístico. ¿El ovario poliquístico se puede curar, doctora? Muy buena pregunta. El ovario poliquístico es una condición metabólica hormonal que se controla, más no se va a curar, porque ya la mujer que nació con esto realmente va a tener esta condición durante toda su vida. Pero si, por ejemplo, es una paciente que tiene sobrepeso y la mandamos a bajar de peso, pues obviamente el cambio en el estilo de vida, el bajar de peso, una alimentación adecuada, el hacer ejercicio, el dormir bien, sí va a controlar todo este desorden hormonal, este desorden metabólico que produce el ovario poliquístico. Es decir, que si se tiene ovario poliquístico, yo solamente voy a poder controlarlo. No se puede obtener una respuesta de que esto ya no existe. Si yo retorno a mi estado previo al ovario poliquístico, por ejemplo, hablando del peso, si tenía mucho peso y bajé de peso,
lo más seguro es que lo voy a controlar. Pero si yo vuelvo y retorno a mi peso anterior, subo de peso, me va a volver a dar trastornos menstruales como los que tenía previo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Realmente hacer un cambio en el estilo de vida y mantenerte durante el tiempo con ese estilo de vida saludable para que tengas controlado el ovario poliquístico, siempre y cuando ya hayamos descartado otras causas, como había mencionado, como los problemas de tiroides. El hipotiroidismo, que es el bajo funcionamiento de la glándula tiroides, está muy asociado a ciclos irregulares y no es esa la causa del ovario poliquístico, sino que lo que me da los ciclos irregulares es el problema de tiroides. O sea, que es de hacer un diagnóstico súper delimitado, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? No basta con hacer un solo ultrasonido o con decir la paciente tiene ciclos irregulares, sino que hay que hacer estudio hormonal, examen físico para descartar otras condiciones que pueden alterar los ciclos menstruales y llegar al diagnóstico de ovario poliquístico. Ya cuando se tiene el diagnóstico de ovario poliquístico, doctora, ¿qué enfermedades se pueden desencadenar de este? Otra pregunta muy importante, realmente el ovario poliquístico, por ser un trastorno metabólico, un trastorno hormonal, a largo plazo en la mujer va a producir diferentes riesgos y enfermedades, como mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, elevación de colesterol, triglicéridos, la famosa dislipidemia, ¿verdad? Mayor riesgo de presentar diabetes, no solo en su vida adulta, sino que si esta mujer se embaraza tiene más chance de presentar diabetes gestacional, obviamente en el embarazo, trastornos hipertensivos, ¿verdad? Del embarazo como la preeclampsia, también puede presentar mayor chance de obesidad, trastornos depresivos, ¿verdad? Acné, exceso de vello y pues realmente cánceres como cáncer de endometrio, ¿verdad? Porque muchas veces esta mujer no ve menstruación, al no ver menstruación ese endometrio no se descama, al no descamarse pues está expuesto continuamente a la influencia de los estrógenos y esto pues primero dan hiperplasias endometriales, que es crecimiento excesivo de la parte de adentro del útero, que es el endometrio, y luego te puede dar incluso un cáncer de endometrio. Qué difícil, es decir, de que es algo que hay que cuidar muchísimo porque mencionó ahorita muchísimas enfermedades que pueden desencadenar y que también muchas enfermedades uno suele normalizarlas, porque usted también hablaba de obesidad, hablaba también de cambios hormonales y uno muchas veces los normaliza o las romantiza y dice, pues que es un cuerpo normal y probablemente no está siendo así. Definitivamente, ¿verdad? Y también otra de las condiciones o de las enfermedades que te puede producir el ovario poliquístico es la infertilidad, porque muchas de estas mujeres pues desean embarazarse y ya se sabe que el síndrome de ovario poliquístico, bien diagnosticado, realmente es la principal causa de infertilidad en la mujer y que 1 de cada 6 mujeres pueden padecerlo. ¿Cómo hacen aquellas personas que padecen de ovario poliquístico y sí quedan embarazadas? Pues muchas veces con cambios en el estilo de vida, como yo les digo a mis pacientes, el 50% del éxito en una paciente que desee fertilidad y que tenga diagnóstico de ovario poliquístico más sobrepeso es el control metabólico. Si bajamos de peso, muy probablemente ese ovario va a funcionar de manera natural y en algunos casos también nos apoyamos de inductores de ovulación, que son medicamentos que ayudan a que ese folículo que no crece de manera normal crezca en la manera que debe ser y pues manejamos el ciclo menstrual, hacemos que ese folículo se rompa y mandamos a las pacientes o a las parejas a que tengan sus relaciones de manera programada para incrementar el chance de lograr un embarazo. ¿Qué tan importante es el ejercicio para este tipo de diagnósticos? Definitivamente creo que el ejercicio es salud, no solo en el ovario poliquístico, sino que para nuestra vida diaria. Sabemos que si hay resistencia a la insulina, con el ejercicio y una adecuada alimentación, más el uso de ciertos fármacos si es necesario, podemos controlar esta parte que está alterada, que es la resistencia a la insulina, que la encontramos en la mayoría de pacientes con ovario poliquístico. Además, el ejercicio de manera natural te ayuda a secretar endorfinas que modulan tu estado de ánimo y que también están asociadas con el tema reproductivo y con el buen funcionamiento ovárico. Cuando hablamos esto de la insulina, la resistencia a la insulina, se refiere al azúcar, ¿verdad? Al azúcar. ¿O cómo lo podemos explicar en modo más para los que no somos doctores? Ok, bueno, la resistencia a la insulina es aquella condición en la que el páncreas, que es quien produce la insulina para poder
metabolizar bien las harinas o los carbohidratos que consumimos, pues lo que hace es liberar insulina para que no se nos eleve el azúcar, como en el caso de una persona diabética, donde el páncreas ya no funciona, ya no produce más insulina. En el ovario poliquístico, para controlar esa elevación de glucosa o ese exceso de peso, el páncreas libera más insulina y para que estemos en valores normales de azúcar. Lo podemos evidenciar en las pacientes en aquella coloración oscura, en lo que es cuello, en lo que es axila, ¿verdad? Y obviamente también por medición de laboratorio. En el ovario existe una sustancia que se llama factor similar a la insulina, que cuando la insulina elevada en sangre o está elevada en sangre, el ovario también lo detecta como que se elevó a nivel del ovario, pero es el factor similar a la insulina. Y esto bloquea la producción de hormonas y hace que el ovario no funcione bien. Entonces, además de que te afecta metabólicamente esa elevación de insulina para controlar tus niveles de glucosa en sangre, te afecta el funcionamiento ovárico indirectamente y obviamente pues eso es lo que te desencadena parte del trastorno del ovario poliquístico. Aquí hay que medirlo en sangre, ¿verdad? Y un signo, como te decía, es la coloración oscura que podemos ver en cuello, en axilas, en aquellas mujeres que tienen este síndrome. Podríamos decirte entonces que también una enfermedad que puede desencadenarse es la diabetes. Definitivamente, ¿verdad? ¿Se es más propensa si se tiene ovario poliquístico? La resistencia a la insulina es la antesala de la diabetes y ya está descrito que las mujeres que padecen ovario poliquístico donde en su etapa reproductiva, en la etapa del climaterio y de la posmenopausia, tienen más chance de padecer de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, como mencionaba, hipertensión, dislipidemias, y sabemos que en el periodo de la posmenopausia o perimenopausia es donde la mujer mayormente puede fallecer de problemas cardíacos como infartos. Entonces sí, la diabetes y el ovario poliquístico están amarrados. Wow, y a veces lo vemos súper como algo tan sencillo, ¿verdad? Y lleva muchísimo cuidado si nosotros prestamos atención a esto del ovario poliquístico. ¿Cómo recomiendan, doctora, ya una vez dado este diagnóstico, el estilo de vida de la persona? Por ejemplo, en alimentación, medicamentos también, se trata con anticonceptivos o he escuchado también mucho sobre la metformina también, o estos medicamentos para bajar el azúcar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo tratan? Pues realmente dependerá mucho de qué es lo que la mujer quiere, si quiere embarazo, si no quiere embarazo, pero lo principal es que hagamos un cambio en el estilo de vida. Como decía, si tengo sobrepeso, debo de bajar de peso. Si soy sedentaria y no hago ejercicio, pues debo de hacer ejercicio. Si no duermo bien, también debo de ajustar mi sueño porque está descrito que el desvelo te produce picos de insulina y eso también te puede favorecer el ovario poliquístico y todas las consecuencias que esto lleva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cambio realmente en nuestro estilo de vida, pero no solo porque quiero bajar de peso hoy y ya luego retorno a mi estado previo, no, ¿verdad? Sino que bajar de peso y aprender a comer, a hacer ejercicio y la resistencia a la insulina la podemos controlar. Podemos utilizar medicamentos como la metformina, suplementos como el inositol, podemos utilizar omega 3 también, que todos estos son antiinflamatorios y te van a ayudar a controlar la resistencia a la insulina, y una vez esto está controlado y cambiaste tu estilo de vida, podemos incluso suspender los medicamentos y la menstruación o los ciclos menstruales se van a volver regulares. Ok, tenemos consultas a través de nuestro WhatsApp y ustedes también pueden hacerlas. Recuerda el número de 7893-7749. Y acá hay una pregunta muy interesante, doctora, porque yo al inicio también me confundía. A veces decía yo ovario poliquísticos o quistes en el ovario. Entonces acá nos pregunta, tengo ovarios poliquísticos, ¿cómo evitar eso? Y después pone, tengo 10 quistes en un solo ovario. Saludos desde Guatemala, dice, ¿es normal pasarse de 10 meses? Tal vez quita el mouse, que no puedo ver mi regla. Es otra. Hay muchas preguntas en una sola. Así veo. Bueno, realmente 10 quistes en un ovario, no, ¿verdad? Aquí lo que debe tener son ovarios poliquísticos, que como mencionaba, se describió así porque la morfología o lo que veíamos en la ultra eran el montón de folículos pequeñitos en la periferia del ovario, pero no son quistes realmente, son folículos que no crecieron, que no maduraron y por eso dan esa imagen ultrasonográfica. Luego nos decía que si es normal pasar 10 meses
meses sin ver menstruación, no, ¿verdad? Un ciclo menstrual normal puede ser tan corto como de 21 días o tan largo como de 35 días. Si nos pasamos de ese intervalo, algo no está funcionando bien y sí requiere evaluación y atención médica. Ok, ahí está la respuesta, amiga. Esperamos que te sea de mucha ayuda y bueno, siempre buscar, ¿verdad?, a un profesional sobre este tema. ¿Puede haber diagnósticos equivocados, doctora? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico solo basado en un ultrasonido o, por ejemplo, en una paciente que está utilizando anticonceptivos y yo le hago una ultra y obviamente ahí voy a ver el montón de folículos pequeñitos alrededor del ovario porque esa mujer está utilizando anticonceptivos, ese ovario no está trabajando bien, puedo pensar yo, así es un ovario poliquístico. Por eso es que el diagnóstico no solamente es ultrasonográfico, sino que requiere una adecuada historia clínica, un buen examen físico y el apoyo de exámenes de laboratorio para que yo pueda realmente establecer el diagnóstico. O puede ser que esta paciente tenga, por ejemplo, un problema de tiroides que no está bien controlado y por eso es que se ve o se sospecha que pueda ser un ovario poliquístico cuando no es. A veces es tiroides y no es ovario poliquístico. Así es, Wow. así es. La verdad que sí tiene que prestarse mucha atención. Dice, bueno, nos está diciendo que tiene 16 años y creo que está escribiendo la siguiente pregunta. Vamos a esperar tu pregunta, amiga, con muchísimo gusto, y a otras mujeres también que nos están viendo, también con mucho gusto podemos responderles. En lo que vemos esa pregunta, doctora, ¿cuál es esa diferencia entre el ovario poliquístico y lo que mencionaba, que hay quistes en el ovario? Ovario poliquístico, como ya decía, son folículos que no crecieron, folículos que no maduran y se quedan todos en el mismo tamaño alrededor de la superficie del ovario. Quiste de ovario es una bolsita, por así decirlo, llena de líquido en su interior, llena de agua, que estas miden en promedio 3 centímetros, 5 centímetros, en algunos casos son quirúrgicas, y el ovario poliquístico no, ¿verdad? El ovario poliquístico no es quirúrgico, esto es un control metabólico, un control hormonal, entonces no es lo mismo que yo vea una bolsita grande a que vea varias bolsitas pequeñitas alrededor de la superficie del ovario que me están indicando que el ovario no trabaja como normalmente debería trabajar. Ok, perfecto. También, bueno, aquí tenemos la pregunta, dice, la ginecóloga le dijo que podía infectarse el otro ovario y pregunta que si es posible eso. También una muy buena pregunta, ¿verdad? No es que solo voy a tener un ovario poliquístico, ¿verdad? Sino que el ovario poliquístico es una condición metabólica donde los dos ovarios no te van a trabajar bien, ¿verdad? No es que solo un ovario está bien y el otro no, ¿verdad? Porque eso está controlado desde el nivel central por el cerebro y obviamente si tengo resistencia a la insulina se me van a afectar los dos ovarios. Si tengo sobrepeso, el desbalance hormonal me va a afectar los dos ovarios. Entonces no es que solo uno está poliquístico y el otro no. Aquí puede ser que lo que tenga es un quiste y que el quiste sí puede estar solo en un ovario, pero el ovario poliquístico es de ambos ovarios. Ah, ok, perfecto. O sea, que puede que el diagnóstico de ella esté malo, así como estábamos hablando. Pudiera ser que no comprendió bien, ¿verdad? Y que no sea ovario poliquístico, sino que sea un quiste de ovario. ¿Y cuál sería como la mejor respuesta, por decirlo así? Bueno, que consulte con su médico, que le haga una buena evaluación y si es quiste de ovario, en el ultrasonido se va a evidenciar si es una bolsita que mida más de 3 centímetros, por ejemplo. Ok, dicen por acá, ¿es normal que me salgan mezquinos en la cara? Bueno, esa pregunta no está muy relacionada al ovario poliquístico, pero los mezquinos, ¿verdad? O los moluscos están asociados a un virus y aquí lo que ha pasado seguramente es que se ha contaminado ese virus y aquí hay que ir al dermatólogo para que sea el dermatólogo el que haga el buen diagnóstico y dé el manejo o el tratamiento apropiado. También nos preguntan, hola doctora, me hice una ultra y me dijeron que tenía unos quistes de agua. ¿Será que son malos? Pregunta, mi periodo me viene 2 veces al mes con mucho dolor y coágulos. Vale, la primera pregunta decía que le dieron quistes de agua. Acá habrá que ver cuál es el tamaño de eso. Como decía, quiste es una bolsita de agua. Y que los quistes pueden ser de agua y de otra. Los quiste es de agua, pero tumor, por ejemplo, es cuando ya no Carnoso. es agua, sino que lleva un componente sólido y pueden haber tumoraciones mixtas donde hay agua y también un componente sólido, ¿verdad? Ah, okay. Si hablamos de quistes, es puramente una bolsita de agua. Usualmente cuando son quistes son benignos, ¿verdad? Y algunos pueden ser incluso hormonales y hay que chequearlos para ver si ellos solos pueden resolver. Luego la otra pregunta
pregunta, nos decía la amiga. Que tenía coágulos y le venía con mucho dolor la regla. Otra muy buena pregunta. La menstruación realmente no debería de causar mayor incomodidad en la mujer, y aquella paciente que tiene menstruaciones sumamente dolorosas, que imposibilitan su día a día durante los días que está menstruando, pues no es normal, ¿verdad? Esto sí requiere evaluación, porque hay otras condiciones como la endometriosis, que es una enfermedad donde la parte de adentro del útero, que se llama endometrio, que es lo que se descama como menstruación, se localiza en otras áreas del cuerpo, como los ovarios, los intestinos, vejiga, y esto puede dar menstruaciones sumamente dolorosas y es causa incluso también de infertilidad. Así que si la menstruación es muy dolorosa, hay que consultar. Ok, hay que tener mucho cuidado entonces, amiga, y no dejar pasar el tiempo. Dice, buenos días, tengo fibromas desde que tenía 35 años. ¿Es peligroso que sea mucho tiempo? Consulta. Los fibromas es una tumoración del mismo tejido del útero, del mismo músculo del útero. Generalmente son benignas, ¿verdad? Acá habrá que evaluar la localización y el tamaño. Si los fibromas miden arriba de 5 centímetros, si dan mucho sangrado o dan mucho dolor, pues en muchos casos requieren intervención quirúrgica, y si miden menos de 5 centímetros y están localizados en la parte de adentro del útero, que es el endometrio, pues obviamente estos están asociados a menstruaciones muy dolorosas, y estos en la mayoría de los casos requiere que sean retirados de manera quirúrgica, porque para los fibromas no hay ningún medicamento que te diga te lo voy a disolver, te lo vamos a eliminar, no, ¿verdad? Ok, perfecto. Dice, ¿cuánto es lo normal de pasarse la menstruación? Que no escucho esa parte. Ok, como mencionaba, ¿verdad? Un ciclo menstrual normal puede ser tan corto como de 21 días y tan largo como de 35 días. ¿Y cuántos me debe de durar esa menstruación? En promedio dura entre 3 y 7 días, ¿verdad? Y muchas pacientes nos dicen que son 3 días de sangrado abundante y luego solamente es un pequeño manchado. Pero si ya esa mujer pasó 10, 12, 15 días manchando, esto no es normal y también requiere atención médica. Ok, bueno, ahí teníamos entonces la respuesta a muchas consultas que muchas nos hacían respecto a esto de los ovarios poliquísticos. Creo que es un tema bastante delicado y que también de mucha responsabilidad para ustedes, incluso como doctores, ¿verdad? Para poder dar un diagnóstico bastante certero, porque muchas veces podemos tener temor también del desconocimiento, nosotros que no hemos estudiado nada de esto, ¿verdad? Y que puede confundirse con tantas cosas. Yo nunca había escuchado que se pudiese confundir con esto de la tiroides, están los quistes en el ovario y todo eso. Entonces, de verdad que sí se necesita un buen diagnóstico. Definitivamente, ¿verdad? Y tú has tocado algo bien importante. En muchos casos el ovario poliquístico también está sobrediagnosticado, y no solo porque hagamos un ultrasonido y veamos folículos en la periferia, ya voy a etiquetar a mi paciente como ovario poliquístico. No, ¿verdad? Estoy obligado como médico a, como mencionaba, hacer una buena historia clínica, a complementar con exámenes de laboratorio para que podamos así realmente decir si es o no un ovario poliquístico y dar el tratamiento adecuado y evitar las complicaciones a futuro que el ovario poliquístico puede desencadenar en la mujer. Ya para finalizar, doctora, yo solo tengo una consulta, porque yo una vez había escuchado que para ovario poliquístico era mejor el ejercicio anaeróbico, pero no importa el tipo de ejercicio, o es mejor anaeróbico o aeróbico. Pues lo que buscamos realmente es controlar el peso y quemar calorías, y que esa paciente esté en su peso óptimo o lo más cercano a su peso óptimo. Realmente, o sea, con que la mujer salga a caminar, por ejemplo, 30 minutos de 3 a 4 veces por semana y muscule, estamos logrando que pueda quemar calorías y que pueda disminuir y controlar su peso. Así que lo importante es hacer ejercicio. Ah, pues era un mito. Doctora, le agradecemos muchísimo por todo ese tiempo, ¿verdad? Por responder muchas dudas también de las personas que nos escribían a través de nuestro WhatsApp y por aclararnos este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo nosotros podemos contactarla? Porque también, además de ginecóloga, también es obstetra y también conoce de la reproducción, ¿verdad? Todo eso. ¿Cómo se llama eso? Así, medicina de la reproducción. Medicina de la o reproducción. Infertilidad, como comúnmente lo hemos conocido. Para aquellas ¿verdad? mujeres que quieren planificar una familia, usted es la ideal. Muchas gracias, ahí estamos. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como doctora Lilian Orellana
en mi clínica, que está ubicada en el Centro de Cirugía Ambulatoria CECIAM, y el teléfono 2531-0085, 2263-4662. Muy bien, en pantalla también les van a aparecer los contactos de la doctora Orellana y siempre hacer ese chequeo, ¿verdad? Anualmente para poder visitar al ginecólogo o ginecóloga en este caso. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con más de Hola. Ana también tiene información para todos.